Muy queridos amigos, amigas, seguimos transitando la cuaresma, estamos en el tercer domingo y la iglesia nos ofrece un evangelio tomado de Juan, el capítulo 2, un episodio que es cuando Jesús llega a Jerusalén y purifica el templo, así le llamamos tradicionalmente. Jesús entra al templo de Jerusalén y expulsa de un modo bastante violento, digamos, a los que estaban allí haciendo comercio, ¿no? O los cambistas y los que vendían los animales necesarios para el sacrificio. Podemos decir que es un episodio, un acontecimiento extraño en la vida de Jesús, porque nunca lo hemos visto al maestro de Nazaret con actitudes violentas. Más bien es el prototipo de la persona mansa, serena, tranquila, no violenta justamente. Y en este episodio Jesús utiliza la fuerza, digamos, para sacar de una manera así como muy fuerte a los que están haciendo negocios, a los que transformaron, él dice, el templo en un mercado. En otras ocasiones Jesús dijo palabras fuertes contra los fariseos, por ejemplo, hipócritas, sepulcros blanqueados. No es que él no tuviera coraje, fuerza y capacidad de decir las cosas bien, así, con fortaleza, pero sin embargo, obviamente, acá pasa las manos, digamos. Este episodio de todas maneras no habrá sido de una gran magnitud, porque al lado del templo estaba la Torre Antonia, donde estaba la guarnición romana, atenta, más en torno a la fiesta de la Pascua, que había tanta gente y tanto movimiento en Jerusalén, para bajar y reprimir sin ningún tipo de contemplación cualquier revuelta o cualquier situación que les pareciera peligrosa para la seguridad de Jerusalén. Ya había pasado muchas veces que habían dejado la plaza, el atrio, lleno de cadáveres. Bien, Jesús entonces, como les decía, llega a Jerusalén y hace este gesto que en el fondo es muy fuerte porque en realidad hay como dos niveles, ¿no? Era necesario esto que hacían en el templo, porque los sacrificios dependían primero de que tuvieran la moneda para poner en el templo, y la moneda la acuñaba solamente el templo. O sea, los que venían de afuera, de Grecia, de Roma, tenían que cambiar y comprar la moneda del templo. Bueno, primer curro, digamos, ¿no? Y segundo, que los animales que podían ser ofrecidos tenían que ser perfectos. ¿Quién controlaba que fueran perfectos? Los sacerdotes. Entonces, también allí había como un segundo curro. Entonces, cuando Jesús invalida esto o echa a la gente, está en el fondo impidiendo que haya culto, porque para que haya culto debería pasar todo esto. Así que el gesto es fuerte, aunque, repito, la repercusión no fue tan grande, seguramente, pero les quedó la herida en el corazón a los jefes de los judíos, porque cuando a Jesús lo detienen, una de las acusaciones que le hacen es esta: vos dijiste que ibas a destruir el templo de Jerusalén. Bien, este episodio es muy vasto, muy amplio. Yo voy a dedicarme a decir dos cositas. La primera cosita sería que lo que Jesús critica es algo que también nosotros podríamos repensar, es que la religión se convierte en un mercado. El tema del mercado hoy día sabemos que es un tema omnipresente, porque quien manda en el mundo parece que son los mercados. Un gobierno toma una decisión y mira si los mercados suben, mercados bajan, si sonríen, avalan o no la avalan. El mercado es la cara, digamos, del dios dinero en el mundo de hoy. Y las cosas que no están en el mercado, que no entran en el mercado, que no se pueden comprar ni vender, o el que no tiene nada para ofrecer en el mercado, o nada para, aunque sea su trabajo, y el que no tiene nada para comprar, no existe. Entonces, esas son las personas descartables. Las personas descartables son las que ya no entran en el mercado. Y a veces en la religión ha entrado mucho esto del mercado, ¿no es cierto? Porque a veces inconscientemente queremos hacer negocios con Dios. Lo decía Charly García, ¿se acuerdan? Confesiones de invierno. Él decía: Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Esa es la imagen de Dios que muchas veces tenemos. Entonces hacemos promesas, hacemos alguna procesión, hacemos algún sacrificio, hacemos un ayuno, ganamos indulgencias, rezamos 3 Ave Marías, todo para conseguir cosas de Dios, para convencer a Dios de que somos buenos, para ir al cielo. Y el Dios de Jesús es
no tiene nada que ver con esto, porque es un Dios de la gratuidad absoluta. Dios es un Dios que es pura misericordia, es un Dios que es amor, y entonces todo esto, Dios no hace negocios con nosotros. En tal caso, lo que hacemos nosotros en relación con Dios es respuesta a un amor primero de Dios, y no es que nosotros haciendo cosas negociemos con Dios e intercambiemos favores. A veces hasta ciertas cadenas de oración suenan a esto. Y las indulgencias famosas que generaron un cisma en la iglesia era esto, comercio, comercio, para conseguir no sé qué cosa en el purgatorio y en otra vida. Tenemos que revisarnos hasta dónde consciente o inconscientemente, nuestra relación con Dios no se nos metió esta idea del mercado, del intercambio, que no tiene nada que ver con el Dios de Jesús, que es pura gracia, y no tiene nada que ver con esta meritocracia que a nosotros se nos mete por ósmosis, porque vivimos en un mundo así. La segunda cosa que les quería comentar, que Jesús en el fondo deja de decir algo mucho más profundo y fuerte que la purificación del templo. Jesús llega a decir, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Jesús no habla ya de la purificación, sino de la destrucción del templo, como que supone un cambio absoluto en el culto, en la desaparición de ese tipo de culto por lo menos. Los judíos no entendieron nada, ni los discípulos ni nadie de esto, porque ellos reaccionaron así como muy a ras del suelo, ¿no? Como si este templo tardamos tantos años. Pero Jesús no hablaba de eso, hablaba del templo de su cuerpo. Después lo entendieron, ¿ven? Hablaba del templo de su cuerpo. El templo de su cuerpo, y entonces como que esto ya cambia la cosa. El templo no es un lugar material en el cual nos reunimos y ofrecemos a Dios no sé qué cosas, sino que Jesús, el cuerpo de Jesús es el templo, y nosotros también, unidos a Jesús, somos el templo de Dios, el nuevo templo. En varios lugares está esto. Jesús, por supuesto, cuando habla con la samaritana y le pregunta, ¿es en Jerusalén que hay que dar culto? ¿Es en este monte donde vamos nosotros donde hay que dar culto? Jesús le dice, no, en ninguno de los dos. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, ¿no? Como que el lugar de culto queda absolutamente relativizado cuando a partir de la encarnación Dios está en todas partes, todo es sagrado de alguna manera. Jesús en ese sentido fue muy crítico con la casta sacerdotal, casta porque saben que el sacerdocio en Israel era hereditario, ¿no? Uno heredaba, la familia de Aarón eran los sacerdotes, no era una vocación, era una herencia. Bien, la Sagrada Escritura lo dice de varias maneras. Yo les voy a leer algún texto que a veces es muy, muy significativo, ¿no? Dice, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno de ustedes destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo, que nadie los engañe. En Corintios 6 sigue diciendo también, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son dueños de sus propios cuerpos, dice, ¿no? Y en Corintios dice también, el templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Bueno, está claro, ¿no? Nosotros muchas veces nuestra espiritualidad, nuestros ritos, nuestras costumbres religiosas nos han llevado más a preocuparnos del templo material, del templo de ladrillos, ¿no? A construir templos cada vez más grandes y más suntuosos, y hemos olvidado que el templo de Dios somos nosotros, es la humanidad, somos los cristianos, somos los que estamos unidos a Cristo cabeza. Entonces, el culto también cambia. El culto es el culto que ofrecemos nosotros, porque todos somos sacerdotes por el bautismo, y Pedro así lo decía, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es Pedro. También dice Pablo que invita a los cristianos a ofrecer su cuerpo en hostia viva, nuestros cuerpos en hostia viva, santa, agradable a Dios. Ese es el culto espiritual que tienen que tributar. Nosotros hemos trasladado el culto y los ritos a los curas y al templo material. Que no está mal el templo material, es como la casa de la familia. ¿Qué familia no quiere tener una casa para reunirse? ¿Ven? El templo es el lugar donde nos reunimos los cristianos, pero el templo no es la iglesia.
Bien, finalmente, sintetizando mucho, estamos llamados, en primer lugar, hermanos y hermanas, a vivir nuestra fe, nuestra relación con Dios como pura gratuidad. El mercantilismo, el mercado, el intercambio, el negocio con Dios no va. Revisemos si en nuestras prácticas religiosas, si en nuestras actitudes más profundas no hay un poco algo de eso, estar negociando con un Dios que si yo me porto bien me premia, si me porto mal me castiga, si hago esto no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesús. Y en segundo lugar, estamos invitados a descubrir que somos templo de Dios, que todos somos sacerdotes, que nuestra vida debe ser un culto agradable a Dios, que cualquier cosa que yo hago está transformando el mundo en reino de Dios cuando lo hago desde el amor, aunque sea la más pequeña de las cosas. Y esa es la ofrenda que Dios quiere. Esa es la ofrenda, no un culto separado de la vida, sino que nuestra vida se transforme, ofrecida, entregada, orientada con los valores, con las actitudes de Jesús, se transforme justamente en una misa. Teilhard de Chardin hablaba de eso, la misa sobre el mundo, no la misa encerradita en un lugar. Todo es entonces sagrado, todos estamos invitados a vivir nuestra fe ejerciendo este sacerdocio maravilloso que consiste en ir transformando el mundo en el reino de Dios. Muy buena semana para todos.